Bueno, quiero comenzar comentándoles que en consejería tuve que hablar con un joven matrimonio y les sugerí, de hecho lo hago con todos, los que van a casarse, que deberían no invertir mucho en la fiesta, que deberían invertir un poco más en la luna de miel, más que en la fiesta. Porque, no voy a dar la consejería aquí, no más que invirtieran un poco más en la luna de miel. ¿Quieren saber? Bueno, no sé si me hicieron caso o no. El asunto es que cuando regresaron del viaje, ella cuando me vio, son dos chicos que aún se congregan en la iglesia, y ella me dijo, le quiero contar algo, estoy enojada con este. Así es que yo les pregunté qué pasó. Y ella me dijo, este hombre es un tacaño. ¿Por qué? En el hotel en el que nos hospedamos, dijo que solo íbamos a tomar el desayuno y que comiéramos el almuerzo y la cena en la calle, en el supermercado, para que ahorráramos dinero en el joven matrimonio. Y yo le dije, pero eso parece sensato, atinado, prudente. Pastor, me dijo, al cuarto día, cuando terminó nuestro paquete e íbamos a pagar, resulta que era all you can eat. Podíamos comer todo lo que nos daba la gana en el hotel, y este no se fijó. Y yo estaba riendo, y él sonrojado, y me dijo, no se imagina cuánta hambre siento aún por lo que hice. Bueno, esta ilustración grita bastante lo que sucede cuando vamos a la Biblia y no sabemos el all you can eat que hay ahí dentro y todo lo que podemos tomar y disfrutar para nuestras vidas de allí, sino que nomás el desayuno. Y me dice él, ¿y sabe qué es lo peor? Solo desayuno continental pedía, me dijo, eso es cereal con leche. Y yo veía a otros desayunando banquetes. Bueno, eso pasa cuando no profundizamos en la Biblia como deberíamos. Tal vez, y solo tal vez, algunos comen cereal y no pueden disfrutar todos los tesoros que allí hay. Como sea. Esto solo lo he dicho como una nota graciosa para ilustrar lo importante que es profundizar. Cuando empezamos la carta a los Efesios no pude extenderme en la introducción por las razones obvias de tiempo y como sea, pero ahora hay 2 o 3 cosas que sí quiero recordarles. Éfeso fue algo así como la capital del mundo. Está en Turquía. Y yo ya les había contado que si algún sitio yo quería conocer después de Israel, ese sin duda iba a ser Turquía. De hecho, Jenny esa noche llegó feliz al cuarto porque me dijo, o sea que sí viajarías alguna otra vez. Y ella dijo, no importa, aunque sea Turquía. Bueno, entre las cosas importantes que me gustaría conocer, ¿sabían ustedes que en Turquía están 2 de las 7 maravillas del mundo antiguo? 7 maravillas de arquitectura del mundo antiguo. Allí hay 2. Una es el mausoleo de Halicarnaso y la otra es el templo de Artemisa. Deberíamos de inmediato decirnos, wow, el pináculo de la arquitectura en prácticamente una misma ciudad, como maravillas del mundo antiguo. Y aunque ninguna de las 2, ni el mausoleo ni el templo de Artemisa, ofrecen ninguna información de edificación espiritual en cuanto a arquitectura, por lo que se lee, impresionante, ¿eh? Pero saben, no son las 2 cosas que yo más quisiera conocer en Éfeso. Lo que más quisiera conocer es el teatro. ¿Pueden ustedes imaginar un anfiteatro esculpido en piedra? En el mundo antiguo, ¿cuántas personas creen que cabían en un anfiteatro esculpido en piedra? En el mundo antiguo.
2.500 años antes de Cristo, 3.000, más, menos, no importa. Unas 2.000 personas. 2.000 personas. 4. 200. Bueno, yo soy apasionado por el teatro. Lamentablemente nunca pude ver ninguno en Nueva York, en las obras de Broadway o cosas parecidas. Ni en Bogotá, que me afamaron, hay otras obras y teatros fantásticos. Les puedo decir que el Teatro Nacional de San Salvador es hermosísimo, bellísimo en cuanto a arquitectura, pero no en cuanto a obras. Hay una que otra buena. Aún con todo ello, si esto pasa y tienen la oportunidad de ver la estructura, la arquitectura, la cultura de esa obra, es fabulosa. Pero en fin, escuchen esto. Allí en Éfeso había un teatro en donde cabían 25,000 personas. Sí, yo sé que me van a preguntar, ¿y que acaso había equipo de sonido? No existía la electricidad, no podía existir un equipo de sonido tan portentoso. Y entonces, ¿cómo hacían? La acústica. Imaginen el nivel de ingeniería que podían hacer que la voz viajara y que se escuchara en 25,000 personas. ¡Wow! Bueno, todo eso estaba ahí en Éfeso. ¿Y por qué está diciendo todo eso, pastor? Es que ahí estaba la iglesia a la que Pablo ahora le está escribiendo. Entonces yo no exageraría ni una pizca en decirles que está escribiendo algo así como a la capital del mundo antiguo. Y no exageraríamos en nada en darnos cuenta de que era una iglesia fuerte. De hecho, los estudiosos insisten que la carta a los Efesios es más bien un tratado teológico, escrito con estilo epistolar. Quitemos mucha fraseología técnica. Los estudiosos dicen que la carta a los Efesios es un tratado teológico, escrito como si fuera una carta. En palabras todavía más simples, Pablo está escribiendo un ensayo doctrinal, está dando una conferencia de doctrinas bíblicas, algo así como ir a la universidad, al seminario y cursar doctrinas bíblicas 1 y 2. Pero no está escrito con el formato de tratado teológico, sino como una epístola, es decir, como una carta. Y dividen la carta en dos partes. Estoy diciendo todo esto porque les aseguro que ahora que están oyendo esto, le van a tomar mayor interés a la carta. El capítulo de hoy, ¿lo leyeron ya? ¿Les causó un poco de pesadez leerlo? Sí, ¿verdad? ¿Saben por qué? Es que es doctrina. Entonces, la parte doctrinal no es tan asimilable, no es fácil digerir como la parte práctica. Sin embargo, ahora que les estoy diciendo que es doctrinal, que es un tratado teológico, entonces ustedes saben que es como ir al álgebra o a un libro de cálculo. ¿Qué tenés que hacer con un libro de álgebra, Tiffany? ¿Le llaman cálculo a la matemática avanzada en Perú? Bueno, ¿qué tenés que hacer con un libro de cálculo para estudiarlo? Investigar las fórmulas. Investigar las fórmulas, más que eso. Términos. Más que eso. ¿Qué se hace cuando se estudia ese libro? ¿Sí, Dani? La práctica. No, no es la práctica. Bien. Sí, temo que ustedes han sacado carreras en donde la matemática no era un placer. Bueno, les tengo que contar qué es lo que sucede cuando uno estudia cálculo o materias afines. O estás terriblemente concentrado y enfocado, o no entendés ni la pasta del libro. Tan simple como eso.
Y a lo mejor hice mal en ponerles como ejemplo el cálculo. Mejor vayamos al álgebra. ¿Se acuerdan que en el álgebra o en la aritmética, el álgebra de Baldor, aparecen un montón de letras y de teoría? Les aseguro que nunca la leyeron. Siempre se iban a la práctica queriendo resolver los números sin entender la teoría. Por eso no resolvían ni una ni otra cosa. Porque había que resolver la escritura. El problema es que es compleja. Hay que ponerse unos lentes así de esos que parecen fondo de botella y después de haberlo leído 3 veces, ¿y de qué está hablando este? Bueno, eso es lo que pasa con la doctrina. Así es que ahora que les estoy advirtiendo, cuando empiecen a leerla, dividan el libro o la carta a los Efesios en 2 partes. Los primeros 3 capítulos es tratado doctrinal. En este tratado doctrinal, lo que Pablo está intentando es que ellos entiendan la diferencia entre judíos y gentiles. Y sé que me dirán, pero ¿a quién le importa judíos y gentiles si están en una ciudad gentil? Bueno, es que la diáspora, el salir de Jerusalén por la persecución romana, había llevado a muchos judíos a sentarse en todas estas ciudades gentiles. Y muchos de ellos en las iglesias eran judíos, que estaban teniendo problemas con los judaizantes, parecido a lo de Gálatas. Así es que lo que hace en los primeros 3 capítulos es mostrar doctrinalmente que no es importante el mundo judío ni el mundo gentil, que solo es importante la gracia de Cristo. Por eso dice, por gracia sois salvos. Por eso el verso de memoria. ¿Cuál es el verso de memoria? No se lo sabe. Dejan de inventar, lo están diciendo de memoria porque es uno de los que Patmos aprende de vida. Miren, este no se lo puede. Y ya regresa pronto a Sudamérica y no lo sabe. Ok. ¿De qué te burlaste, Juan? Vaya. Bueno, ya lo está regañando. Ok. No por medio, ¿cómo es? Por medio de la fe. Porque por gracia soy salvo. Por, Fe. no por obras para que nadie se gloríe. De ahí que estaba diciendo, los judíos no tienen de qué gloriarse, si todo es por medio de la fe. Ahora, ¿cómo es que ustedes se pueden de memoria ese verso casi de toda la vida, desde que estuvieron en Patmos, y no saben que es una parte doctrinal los primeros 3 capítulos de Efesios? No, no los culpo. ¿Saben por qué no saben? Porque no a muchos les gusta estudiar la doctrina, ni profundizar en un tratado teológico. Ahora que lo han visto así, les aseguro que mañana que profundicen al capítulo 3, el asunto va a ser mucho más fácil porque ustedes se van a enfocar más y van a terminar concluyendo, wow, ¿dónde está la doctrina aquí? Pero cuando vayan al capítulo 4, parece que el profesor de álgebra desapareció y le dijo al consejero, ahora venga y dé usted la clase. Cuando digo el profesor de álgebra es el mismo, Pablo, en los primeros 3 capítulos como instructor de teología y en los últimos 3 capítulos como un pastor consejero. Porque en los últimos 3 capítulos va a la práctica, eso sí que nos gusta, en donde nos empieza a decir cómo debemos comportarnos, cómo es la vida cristiana, dice cómo el esposo debe guiarse con su esposa, menciona detalles entre padres e hijos, si mal no recuerdo, una cantidad de cosas en cuanto a la conducta humana. Y eso es como ir a idioma nacional, o como ir en lugar de matemáticas, díganme una materia de fácil asimilación. Geometría. No, hombre, eso es parecido a matemática. Bueno, psicología, me van a... Historia. Ok, historia. Historia no... En historia no tienen que decir, wow, ¿de dónde salió tanta filosofía? No entendí las frases. Historia. Entonces, así de práctico serán los últimos 3 capítulos, que estoy seguro los van a disfrutar más, pero ahora que saben esto, a lo mejor los van a disfrutar igual. Bien.
Dicho lo dicho, entonces vamos a la guía que hoy correspondía, en donde si ustedes tienen alguna pregunta puntual que quieren que enfatice, y si no voy a las que yo creo debería enfatizar. De hecho, ¿de dónde sacaron ustedes el propósito de la carta? Cuéntenme. Del principio. ¿Del principio de quién? Del capítulo. Bueno, están listos a seguir con una secta, porque lo que pusieron no es el propósito de la carta. Entonces, pastor, ¿cuál es el propósito de la carta? Hey, por cierto, les voy a dar un tips. ¿Así se dice? ¿Es español o es inglés? Tip. Tip. Ok, ¿cómo se traduce al español? Tips. Consejo. Consejos. Okay. Un consejo, una pista, es la palabra que yo quise usar en español. Cada vez que ustedes estén buscando el propósito de un libro en la Biblia, les sugiero buscar la Biblia del Diario Vivir en Internet. Yo no sé si es gratuita o no. Yo la tengo en Logos, que es una enciclopedia electrónica, pero eso es pagado. No sé si en LibroNix, que es gratuito, y ahí sí está. Busquen la Biblia del Diario Vivir, porque siempre al principio de los 66 libros está una especie de marco introductorio, y ahí recalca el autor, la fecha, el propósito, los bosquejos principales y, por supuesto, temáticas principales. Entonces, de ahí es fácil sacar el propósito del libro. Si ustedes intentan sacar el propósito de un libro leyendo 1 o 2 capítulos, van a levantar una secta. Entonces, el propósito de la carta a los Efesios es fortalecer la fe de los creyentes en Éfeso, mediante la explicación de la naturaleza y el propósito de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es algo así como si estuviéramos leyendo a Sanders. ¿Cuál es el propósito del libro de Sanders? Motivar, promover y empujar a la iglesia de Cristo actual, ¿a qué cosa? A la madurez en Cristo. Así que si algún paralelismo deberíamos tomar, ese sería uno bueno. Eso es lo que Pablo está intentando. ¿Cómo? En los primeros 3 capítulos poniendo la fundación teológica, y en los últimos 3 capítulos poniéndolos de forma práctica. De ahí que les decía, busquen el propósito de la carta. En cuanto a definir hijos de ira, simple y sencillamente es una expresión propia de Pablo, en donde está diciendo que hijos de ira son aquellos que viven bajo el pecado original, que no se han arrepentido, son hijos de desobediencia porque están en la naturaleza caída. Bueno, en simple español, todos los que van al infierno, que no han abierto su corazón a Jesús, terminan siendo los hijos de ira. Los hijos de ira. Ahora, lo que sí se parece volcar interesante es, nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Pero cómo? Si nosotros todavía no estamos en el cielo, ¿cómo podemos entonces sentarnos en lugares celestiales? Una vez más, ¿de qué se tratan los primeros 3 capítulos? Doctrina. Entonces, si ocupa lenguaje retórico en decir puestos celestiales y está hablando de doctrina, ¿qué puede estar diciendo? Que la vida en Cristo es como vivir un pedacito de lo que va a ser la eternidad. De ahí que nosotros estamos en lugares celestiales antes de haber ido al cielo. Pero esto no es nada celestial, refiriéndose a la maldad de este mundo y a tanta podredumbre moral. Es cierto que Satanás es el príncipe de este mundo, pero aún con todo y ello, el hecho de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, el hecho de tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, el hecho de tener una esperanza en la vida eterna, el hecho de ir a la cama sintiendo paz, esperanza, el hecho de saber que aún después de la muerte hay vida eterna, les pregunto, ¿acaso no es un don celestial y propósito de vida?
del cual carecen todos aquellos que no han abierto su corazón a Cristo. Es más, les quiero explicar algo extra. Todos aquellos que no tienen esa esperanza y ese lugar celestial, intentan llenar sus vidas de juguetes que la tierra puede propinar. ¿De qué hablo? Intentan llenar sus vidas de materialismo, de coches nuevos, de propiedades, de ropa cara, joyas, fiestas, viajes, y con todo y ello, sus vidas no se llenan. Entre más buscan, más vacíos se sienten. Haga la comparación con aquel que se ha sentado en lugares celestiales. Aún teniendo esas cosas, ya no las estiman como valiosas para los que las tienen. Digo esto con humildad. Conozco 5 o 10 personas que tienen esas cosas y que podrían disfrutarlas, pero para ellos esas cosas se han convertido en carga. ¿Por qué? Porque ellos prefieren lo que el Espíritu Santo les da, servir al prójimo. ¿De qué habla, pastor? ¿Está exagerando? No estoy exagerando ni una pizca, y solo diré ejemplos así superficiales para no tener que ahondar o de pronto parecer que estoy aplaudiendo la vida de mortales, pero en efecto los admiro. Estoy diciendo que viven en lugares en donde la pandemia no ha golpeado sobremanera, viven de forma cómoda, tienen todas esas cosas que a lo mejor la mayor parte de nosotros los salvadoreños ni en sueños hemos querido o creído alcanzar, pero están ansiosos por venir y servir. Y les podría mencionar a 3 que tengo que yo decirles: esperen un poco, quizás no es tiempo. Están ansiosos de venir y servir al prójimo. Bueno, ¿qué es lo que les ha llenado eso? El privilegio de sentarse en lugares celestiales. Pero en fin, eso es lo que Pablo está tratando de ilustrar. ¿Qué más? Hay una pregunta. Pastor, pero esos son los ricos, pero los pobres, ¿cómo llenarán el vacío? Hice mal al mencionar solo a los ricos. Conozco también una inmensa cantidad de pobres que son tan felices que no ansían nada de la vida de los ricos, porque sus vidas están totalmente plenas. De hecho, conocí a alguien que no es de nuestra iglesia y siempre lo recuerdo porque fue una lección bárbara para mí. En ese entonces yo trabajaba en Antel, el extinto Antel, y había un ascensorista que toda la vida estaba cantando coros. Toda la vida. Al punto de que entraban y algunos lo veían como un fanático, pero él era tan educado y siempre buenos días, que pasen un feliz día, adiós. ¡Wow! Cuánta educación de ese hombre, y siempre cantando coros en el ascensor. Cada vez que venía el presidente o el vicepresidente de esa institución, eran como 8 guardaespaldas, y por supuesto que los ascensores eran solo para el cuerpo de seguridad y para estos señores. Una de esas ocasiones yo ya estaba dentro del ascensor y a la par mía una señora como de 70 años que también trabajaba en uno de los pisos, y cuando el presidente vio a la señora, le dijo al encargado de seguridad: no, déjenlos, quédense. Por supuesto, yo gané el viaje por la abuelita que iba a la par mía. Entonces nos dejó y él entró. Y el hombre, muy educado, muy caballeroso, dijo: buenos días. Nosotros, buenos días. Cuando empezó a subir el ascensor, le dijo al joven que llevaba el ascensor: ¿y dónde está fulano? Ha pedido permiso. Bueno, le dijo,
Con tal de que yo pregunté por él, extraño sus coros. Quisiera tener la paz que ese loco tiene, dijo. Y salió. ¿Pueden imaginarlo? Llevaba 8 guardias y quería escuchar los coros del ascensorista. Y dijo, extraño la paz que ese loco tiene. Una paz que solo Cristo puede dar. Y junto a él podría decir 10 ejemplos más, pero no tengo 10 minutos más. Bueno, no solo no tengo 10 minutos más, sino que no tengo ninguno. Ah, no, me quedan 3, ¿verdad? Es que mi reloj está adelantado. Las y 26. Ay, sí. ¿Qué tenía en las fotos? Le tenía el anfiteatro El anfiteatro. y también puse... Poné las fotos, por favor. Quería mostrarles una foto, ya que yo creo que yo nunca voy a ir y no le voy a traer las fotos. Entonces, algunas de las que aparecen en internet. La primera es la del anfiteatro que les hablé, esculpido en piedra, 25,000 personas. Y luego creo que está la carretera hecha de mármol en esa ciudad, ¿o no? Está solo la foto de las gradas del teatro Sí. y la de lejos del teatro. Bueno, es que iba a hablar un poco más de eso, pero ya no puedo hablar más. En los 2 minutos que me quedan, gracias. Debo cerrar contándoles. Uno de los maestros que leo a diario escribe que fue a compartir la palabra a un grupo de actores. Alguien de su iglesia trabajaba como productor de teatro y televisión. Entonces le dijo que tenía una compañía de actores en la ciudad ese día y que por favor fuera y a la hora del almuerzo les compartiera el evangelio. Por supuesto, era gente muy famosa, farándula, grandes actores, y el pastor emocionado fue. Ahora, debo decirles, no es algo de extrañar, porque recuerdo cuando Pastor John Michael aún vivía y nos invitó a compartir en unas conferencias en su iglesia en Las Vegas, que cuando salimos del culto, él nos dijo, les he conseguido el palco para que puedan ver al Cirque Soleil. Algo valía como $250 la entrada. Y éramos 5, eran 4 más este servidor, que fuimos a ver en palco. Porque uno de los actores era cristiano, entonces le habló al pastor, le dijo, sí, mándenlos, son del Salvador, y uno es pastor, y son inditos los 5 y jamás han visto algo así, en efecto. Bueno, entonces es algo no del otro mundo, lo que les estoy diciendo, que este pastor fue y les predicó. Él cuenta que cuando terminó, se acercaron 2 de los actores y le dijeron, ¿qué significa recibir a Jesús? Él les explicó y uno de ellos le dijo, yo quiero hacer la oración. El otro respetuosamente se disculpó y le dijo otra vez, será. El que se quedó, por su color de piel y por su manera de hablar, el pastor dedujo que pertenecía a alguna familia de árabes o religión musulmana. En efecto, cuando terminaron de orar, él repitió la oración. El joven actor le dijo, me siento realizado porque ahora tengo a Jesús y a Mahoma en mi vida. El pastor molesto le dijo, ¿qué estás hablando? Bueno, sí, yo quiero todo lo mejor. Entonces el pastor le dijo, tenemos que sentarnos otra vez y te tengo que explicar. Y le explicó la diferencia. Termino con esto porque temo que algunos creen que así se puede ir por la vida, teniendo a Jesús y gozando del mundo a nuestro antojo. Y
Entregar nuestras vidas a Cristo significa renunciar a la otra vida. Pero eso es algo que cada quien tiene que decidir. Por supuesto que no hay comparación, pero es decisión de cada quien. Gracias por acompañarnos. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu enseña a la iglesia. Hasta mañana.